Pedro y Juan. Unción, presencia, gloria del Señor. Esas cosas tenían. El Espíritu Santo. Entonces lo que tenía, lo compartieron, ¿sí? Así que bueno, lo que tengo hoy te lo quiero compartir, Iglesia del Señor. Bueno, todavía estaba hablando porque siempre le hablo al Señor, porque le digo, dame algún tema. Porque el pastor de repente me dice, mañana predicas. Y entonces tengo que estar preparada. Y ayer me dijo, mañana predicas. Y digo, no, tengo que llegar a casa, cocinar. Gracias a Dios que llegué, estaba con la comida hecha. Estaban cocinando. Así que esa fe, esperé, dije, bueno, comemos rápido y arranco a preparar. Pero como ya la semana pasada le decía, Señor, dame un tema. Porque cuando mi esposo me agarra de sorpresa, por lo menos tengo el tema, por lo menos tengo el nombre del mensaje. Y bueno, y después vos me vas a ir dando lo que querés. Así que bueno, el tema que le traje para compartir es ¿por qué debo ser fiel? Porque sentí que era eso, ser fiel. Tienen que ser fiel. Entonces me pregunté y dije, ¿y por qué tengo que ser fiel? Entonces como yo me hice esa pregunta, así le puse al mensaje. ¿Por qué debo ser fiel? Y hay razones por las cuales debemos ser fiel. Primero es porque a Dios le agrada, ¿no es cierto? Que seamos fieles. ¿O no? A Dios le agrada que seamos fieles. Él es fiel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Imitarlo. ¿Sí? Entonces, me puse a buscar qué significa la palabra fiel. Y ahora se la voy a decir, pero antes que eso yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar, vamos a entregarle al Señor. Señor y Dios, te doy gracias porque me das el honor de poder compartir tu palabra, lo que tú has puesto en mi corazón. Señor, yo te pido, Dios, que en esta noche seas tu Espíritu Santo hablando por mi boca, Señor. No quiero ser yo, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Tú sabes en la condición que está cada uno, Señor, cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, ministranos en esta noche. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra vida, que la palabra nos confronte, Señor, que la palabra, Señor, pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser, que nos la llevemos grabada para ponerla en práctica, Señor, porque, Señor, no solamente tenemos que oírla, sino también practicarla, porque tú nos mandas a esto. Así que te doy gracias porque sé que tú vas a obrar en cada corazón. Vas a despertar las mentes, vas a quitar el sueño en esta hora en el nombre de Jesús. Todo sueño se va, toda pesadez se va en el nombre de Cristo Jesús. Toda distracción se va, toda duda, toda incredulidad fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo declaro salvación y eternidad en esta hora por medio de la palabra de Dios y te damos gracias en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí está. Ahora sí vamos a compartir. ¿Y qué significa la palabra fiel? Me va a escuchar hoy hablar de dos palabras, fiel y fidelidad. ¿Sí? Fiel y fidelidad. La palabra fiel proviene del latín fidelis, que significa confiable. Ser de confianza, ser leal. La palabra fiel y fidelidad son dos palabras que se asocian entre ellas y están relacionadas porque se refieren a un mismo pensamiento, ¿sí? A una misma idea, que es la lealtad, el compromiso y el cumplimiento. Entonces, fiel es aquel que guarda la fe, es aquel que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, y no defrauda la confianza de quien ha depositado en él, ¿no es cierto? Entonces, una persona que es fiel con otros no es capaz de engañar ni traicionar a sus seres queridos, a sus seres amados. Un ser humano que es fiel acepta el compromiso y lo cumple. Además, la fidelidad también es un valor moral que hace que el ser humano cumpla con su palabra. Por eso debe ser que Dios espera que su pueblo sea fiel. Y siempre escuchamos hablar de Dios, ¿no es cierto? Escuchamos hablar que Dios es fiel, de hecho lo cantamos, lo hemos cantado varias veces hoy en varias canciones, siempre se pronuncia la fidelidad de Dios. Entonces hablamos de que Dios es fiel porque ese es su carácter, son cualidades, atributos y la esencia de Dios. Fiel, Dios es un Dios fiel, nuestro Dios es un Dios fiel. Y más de uno me imagino que ha experimentado. ¿Cuántos han experimentado la fidelidad de Dios? De alguna u otra manera
hemos experimentado, cuando estábamos con la soga al cuello, el agua al cuello, hemos experimentado la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios siempre estuvo ahí. Es que me imagino cuando llegamos al Señor, venimos al Señor, ¿no es cierto? De tener una vida en el mundo, ¿no es cierto? Por ahí una vida desastrosa, una vida vacía, una vida hueca, una vida y empezás con problemas y estás atormentado. Mucha gente ha venido atormentada, ha llegado a nuestras iglesias atormentada por espíritus inmundos y todo. Entonces vienen a nuestras iglesias y pensando, bueno, antes de conocer a Cristo, antes que alguien le hable del Señor, obviamente pensaba, no tengo solución, mi vida está perdida, no hay nada para hacer. La única solución es la muerte, porque muchos lo han pensado. Entonces, pero cuando venimos al Señor, lo primero que decimos, si me sacás de esta, yo te sirvo. Si me sacás de esta, yo te voy a estar todos los días metido dentro de la iglesia. Si me sacás de esta, yo voy a ser fiel, te voy a ofrendar, voy a dar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y prometemos un montón de cosas a Dios. Una vez que Dios, porque Dios lo escucha, Dios escucha todas las cosas y conoce los pensamientos más profundos. Entonces Dios viene, porque escuchó nuestra boca, nuestras declaraciones, viene y nos saca del pozo cenagoso, dice, ¿no es cierto? Nos saca de la esclavitud del pecado, nos trae libertad, sana nuestra vida. Por sobre todas las cosas, lo primero que trae es salvación a nuestra vida. Entonces Él nos salva, nos redime, nos rescata. Pero al pasar el tiempo es como que eso va declinando, ¿no es cierto? Todo esto que prometimos al Señor y toda la fidelidad y las cosas que dijimos al Señor que hemos prometido, como que va decayendo y ahora ya no tengo tiempo para Dios. No tenía trabajo, consiguió trabajo, el Señor le dio un trabajo y ahora no tengo tiempo para congregarme, y ahora no tengo tiempo para servir, y ahora estoy cansado, lo que pasa es que vengo tarde y un montón de cosas. Y así de a poquito, nos vamos enfriando en esa fidelidad que hemos prometido alguna vez. Y eso entristece el corazón de Dios. Realmente lo entristece porque, Dios es fiel para con nosotros. Entonces Él espera que también nosotros seamos fiel para con Él. Si había alguien que era infiel, era el pueblo de Israel. ¡Ah! ¡Qué pueblo infiel, obstinado! Se iba tras otros dioses. Dios, ¿qué no hizo Dios en el desierto? ¿No es cierto? Cuando los llevó, le ponía la nube para que no los quemara el sol en el desierto, pero así renegaban, porque encima de eso tenemos. Aparte del ser humano de ser infiel, también es quejoso para todas las cosas, ¿o no? Muchas veces nos quejamos por todo. A veces miramos lo que nos falta en vez de mirar lo que tenemos, lo que Dios nos dio. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo infiel. Se iba tras otros dioses. Cuando veía que Dios no le respondía, porque encima eso, ay Dios, queremos las cosas ya, ¿no es cierto? Queremos apurarlo a Dios, queremos ayudarlo a Dios para que haga las cosas ya a nuestro antojo, a nuestra manera y como nosotros queremos. Entonces cuando vemos que no nos salen las cosas, ya nos queremos enojar con Dios, ya dejamos de ser fieles, ya dejamos de servir, ya largamos todo, porque nos enojamos con Dios, porque no me estás ayudando. De hecho hay gente que me dijo, como Dios no me ayudaba, me fui y me hice un pacto con los demonios. Terrible, pero así terminó. Pero Dios de ahí lo rescató. Eso es lo bueno, esa es la bondad de Dios, ¿vio? Porque se arrepintió, se volvió a Dios, Dios vio el corazón arrepentido, entonces Dios empezó a restaurar todas las cosas. Lo hizo libre y lo empezó a restaurar nuevamente. Pero el ser humano es así. Se enoja con Dios muchas veces. Y al pueblo de Israel le pasaba esto. Era un pueblo infiel. Siempre se iba tras otros dioses. Cuando veía una cosa que ya no le gustaba, no le gustaba la comida, no le gustaba lo que Dios le daba en el desierto, y bueno, ya enseguida se hacían de dioses. Era un pueblo infiel. Y hacían entristecer mucho el corazón de Dios. De hecho, lo han hecho enojar mucho a Dios también. Pero Dios no nos pide que seamos perfectos. Dios no nos pide eso, que seamos perfectos, porque de hecho Él nos está perfeccionando a nosotros, ¿sí? Él nos está perfeccionando, lo declara su palabra. Entonces no nos pide que seamos perfectos, Él nos pide que seamos fieles. Después de lo demás se va encargando Dios, ¿no es cierto? Y alguien que fue infiel lo podemos encontrar en Mateo 25, 21, creo que se los pasé ahí. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Hubo dos que fueron fieles, hicieron las cosas bien, pero hubo uno que no. ¿Está ahí? Y su Señor le dijo, bien
sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, esto se lo dijo a los dos siervos que hicieron las cosas bien. En la parábola de los talentos, dice que hubo un amo, un señor, que se fue, viajó lejos, entonces vino y dice que antes de irse, le dejó encargado cosas a sus siervos, ¿no es cierto? A uno le dio 5 talentos, póngale que sean, no sé, 5 bolsas de plata. Al otro le dice que le dio 2 y al otro le dio 1. Al que le dio 5, cuando se fue el siervo, el amo se fue, dice que ese siervo agarró, hizo buenos negocios y esas 5 bolsas de plata que le dio, póngale, digo yo, dice 5 talentos, pero usted póngale que es plata, o oro. Esos 5 talentos que le dio, dice que lo multiplicó, hizo buenos negocios, Entonces lo multiplicó, se transformaron en 10. El otro, el que le dio 2, dice que también hizo lo mismo, fue y lo multiplicó, hizo un buen negocio y de 2 se transformaron en 4. Pero al que le dio 1, dice que le agarró miedo, fue y lo enterró. Ahí quedó, con el 1, unito nomás. Entonces dice que vino el amo y le dijo, ¿dónde está todo? Entonces, bueno, cada uno vino y rindió cuentas de lo que tenía que rendir. Y salió con que a los otros el amo le dijo y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel, 2 cosas. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el otro dijo, a mí me agarró miedo. No, a ver si todavía me roban, a ver si todavía pasa algo. Yo por la duda fui, lo escondí, lo enterré. Y bueno, y acá está un hijito ahí, re triste, ¿vio? No lo multiplicó, no hizo nada. Podía haber hecho, porque encima, ¿qué hizo después el amo? Y lo recompensó, porque encima se recibe recompensa después. Entonces, según la capacidad de lo que tenía cada uno hizo según su capacidad. Pero que el Señor dice que le dio las cosas, le dio esos talentos y algunos hicieron y otros no hicieron nada. Se quedaron con ese poquito. Ese se conformó. Se conformó con uno nomás, con cuidar ese uno y nada más. Qué lástima, porque se perdió la bendición, se perdió la recompensa. Porque el Señor le dijo, aparte de tratarlo, pero buen siervo, aparte de decirle cosas lindas, entra en el gozo de tu Señor. Entonces me llevaba a pensar, ¿cuántas veces queremos ser bendecidos? ¿Cuántas veces queremos ser honrados? ¿Cuántas veces pretendemos ser bendecidos, ser honrados, que Dios nos ponga en alto, que Dios nos bendiga, que Dios haga cosas con nosotros, que Dios nos levante, nos dé cosas que pedimos, pero qué poco honramos, qué poco somos fieles? Entonces, muchas veces queremos entrar en el gozo del Señor y creo que lo estamos esperando, porque cada cristiano está esperando que algún día el Señor le diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos están esperando eso? Bueno, pero para eso tenemos que ser fieles, ¿sí? Porque si no somos fieles, el Señor no nos va a poder decir buen siervo fiel. Entonces necesitamos ser fieles. ¿Cuánto cuesta ser fiel? ¿Le cuesta a usted ser fiel? Y sí, a veces cuesta. Pero ¿sabe cuándo cuesta más? Cuando a veces falta un poquito de amor. Entonces tengo que decirle, Señor, dame tu amor y dame tu pasión, porque si no a veces meto la pata y a veces no me comporto de la manera que vos querés. A veces no soy fiel, Señor. A veces no se necesito, porque si vos me salvaste, me sanaste, me libertaste, me restauraste, Señor, yo quiero valorar eso que hiciste con mi vida. Entonces tenemos que decirle, Señor, dame ese amor y dame esa pasión por vos, que esa desesperación por tu presencia, por estar ahí, por servirte, por darte lo mejor de mí. Te necesito, Dios. ¿Cuánta gente anhela dones? Si yo le digo, ¿cuántos anhelan dones? ¿Dónde están los que anhelan dones? Ahí está. ¿Cuánta gente anhela dones? ¿Cuánta gente anhela talentos, llamado y ministerio? Hay mucha gente que anhela tener ministerio. ¿Cuánta gente anhela tener respuesta de parte de Dios? Pero cuesta ser fieles. Dios no le va a dar a cualquiera, sino a aquel que es fiel, aquel que persevera, ¿sí? Aquel que es constante. Pero ser fiel cuesta, porque ¿qué cuesta ser fiel? Cuesta compromiso.
Ser fiel cuesta consagración. Ser fiel cuesta morir a uno mismo, morir a lo terrenal, para vivir, para lo eterno. Pero ¿sabe qué? Todo es posible con Dios. Por ahí uno dice, no, es difícil, esto sí que cuesta. No. Si lo hacemos tomado de la mano de Dios, todo es posible. Porque ¿sabe qué? Dios nos dejó un claro ejemplo. Y ese ejemplo es Jesús. Dios nunca nos va a pedir algo que no haya hecho Jesús primero. ¿Y Jesús cómo fue? Fue fiel. Fue fiel a tantas cosas. Si nos ponemos a mirar, Jesús fue tan fiel que fue fiel a sus padres. Porque fue obediente, se portó bien, Él crecía en sabiduría, en gracia. No habla en ninguna parte de la Biblia que Él haya sido desobediente, que haya maltratado a sus padres, que haya sido atrevido. No lo dice porque fue fiel en cumplir las promesas de Dios, en cumplir los mandamientos de Dios. Fue fiel con sus discípulos, a pesar de que lo negaron, a pesar de que lo traicionaron. Fue fiel, ahí permaneció igual, permaneció fiel a los mandamientos, permaneció fiel al mandato del Padre. ¿Para qué lo mandó Dios a su Hijo Jesús? A morir. Fue fiel a los mandamientos porque los profetas, ¿cuántos profetas fueron profetizando? ¿No es cierto? A lo largo de toda la historia fueron profetizando de que vendría un Salvador, la raíz de David, que vendría el hijo en una virgen, que vendría un Salvador para el mundo. Entonces, es más, cumplió eso. Imagíneselo a Jesús llegando el día que tiene que subir a la cruz y no. Hoy no, mañana muchachos, salgamos a pescar, tomémonos algo fresquito. Mañana vamos, ¿sí? Mañana vamos. Imagínense a Jesús, porque muchas veces hacemos esto. Hoy queremos, mañana no. El pastor lo decía recién. Hoy queremos, mañana no. Imagínense a Jesús bajándose de la cruz, yendo al Gólgota allá y después dice, no, mejor no. Hoy no tengo ganas, hoy no. La verdad que estoy desanimado, estoy mal, hoy no tengo ganas de ser. No, Él fue fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, declara la palabra. Así que Él nos rescató. Había un acta, dice, había un acta que nos era contrario a nosotros. Ese acta que decía, la paga del pecado es muerte. Eso nos esperaba a nosotros. Pero Jesucristo fue fiel y obediente, entonces fue a la cruz. ¿Para qué? Para anular esa acta que decía que nosotros merecíamos la muerte, ¿sí? Y nos dio vida juntamente con Él. Venció a la muerte, venció al pecado, derramó hasta la última gota de su sangre. Entonces, eso es uno de las temas. Gloria a Dios. Sí, si vas a aplaudirle, aplaudirle fuerte, porque es para Él. ¿Sabes qué? Muchas veces digo, ¿por qué tengo que ser fiel? Tenemos que ser fiel porque a Dios le agrada. Primero. Segundo, porque hay alguien que murió por nosotros, le costó hasta la última gota de su sangre. A alguien le costó nuestra vida. Entonces, muchas veces pensamos que porque aceptamos a Jesucristo ya somos salvos. Porque dijimos una oración de fe, ya somos salvos. Y es cierto, pero tiene que ser de todo corazón, de lo más profundo del ser, porque Dios conoce todas las cosas, Mucha gente piensa, ya hice la oración de fe, ya está, no hace falta que haga más nada. Vivo como quiero, hago lo que quiero, vivo como se me antoja. ¿Puede haber salvación ahí? No, porque no hay convicción de pecado. Si hubiera convicción de pecado, lo primero que hago es me alejo de las cosas que me hacen daño, que dañan mi vida espiritual y mi relación con Dios. Entonces, cuando no hay convicción de pecado, entonces esto me pasó una vez, hace varios años, ya ni me acuerdo. Vino una persona, estaba mal en el matrimonio, y resulta que ella se manifestó mientras estábamos orando en la oficina, y él no. Y él muy caradura me dice, ¿vio? Yo no soy el problema, es ella, porque ella se manifestó y yo no. O sea, el tipo lo había engañado por lo menos con 15 personas a la esposa. Había sido infiel. Pero él decía que no se manifestaba. Y la esposa, entonces, el problema era ella. Sin embargo, ahí podemos ver, y lo primero que le dije, ¿sabes por qué vos no te manifestás? Porque en vos no hay convicción de pecado.
Porque si hubiera convicción de pecado, te hubieras arrepentido, te hubieras arrodillado, hubieras pedido perdón y Dios te hubiera restaurado, Dios te hubiera liberado primero y luego restaurado. Pero como no hay convicción de pecado, en cambio en ella sí hay convicción de pecado. Porque entonces ella se arrepintió, se volvió al Señor, ella pidió perdón, confesó su falta, renunció. Entonces, claro, los espíritus inmundos que la atormentaban empiezan a incomodarse porque saben que les llegó la hora de que se tienen que ir. Pero en cambio él no. Y así como entró, así se fue. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Lo vamos a obligar? No, porque Dios no obliga a nadie. Así que él se fue, siguió por su camino. De hecho, decía que era evangelista, que era siervo de Dios. Vio cuando el pastor a veces le dice, no se haga imponer las manos por cualquiera. Y que muchos dicen, yo soy evangelista, yo soy siervo de Dios, y viven una vida desastrosa, terriblemente desastrosa. Y encima no tienen ni convicción de pecado. Pero, ¿qué pasa? Ellos al predicar la palabra, ellos piensan que como predican la palabra, el Señor me usa, el Señor, entonces está todo bien. Pero ¿qué pasa ahí? Es el Señor no está probando a la persona, no la está probando, sino que Él está respaldando su palabra, porque su palabra no vuelve vacía. Entonces Dios lo que hace es respaldar su palabra. Ese era un tema que quedó ahí atrás. Pero hoy me llevaba a pensar, ¿él era una persona fiel? No, era infiel. ¿Estaba agradando al Señor? No lo estaba agradando al Señor. Es más, lo estaba entristeciendo el corazón de Dios a causa de la infidelidad. Pero Dios es bueno, y cuando hay un corazón que verdaderamente se arrepiente y se vuelve a Él, Dios perdona. ¿Sí? Así que yo te quiero que te lleves esto esta noche. Que cuando hay corazones que verdaderamente se arrepienten delante de Él, Dios perdona. Pero nosotros necesitamos ser fieles. Dios nos salva, sí, y es por gracia. No tenemos que hacer absolutamente nada, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero nosotros necesitamos ser fieles, ¿sí? Porque a alguien le costó nuestra salvación. A Jesucristo, el Hijo de Dios, y cada gota de su sangre. Todo eso le costó una corona de espinas, le costó una lanza en su costado, le costó los clavos en las manos y en los pies, le costó que le arrancaron la barba, ¿qué no le costó? Todo lo que le hicieron a Jesucristo, cada latigazo, todo eso le costó. Entonces por eso es que tenemos que ser fieles, porque a Dios le agrada que seamos fieles. ¿Y por qué tengo que ser fiel, pastora? Seamos fieles en todos los ámbitos. El primero que le voy a dar es, sea fiel en honrar a Dios. En el libro de San Juan 12:26 podemos ver por qué tenemos que honrar a Dios. ¿Por qué tenemos que ser fieles en honrar a Dios? Dice así Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto lo enseñó Jesús, Jesús mismo dijo y enseñó esto, que todo aquel, porque significa esto, todo aquel o toda aquella que le dé prioridad a servir y seguir a Jesús y elija vivir para Él en obediencia a sus mandatos, será honrado por el Padre, por Dios. Será reconocido, apreciado por el Padre. Entonces, ¿vale la pena ser fiel? Claro que sí vale la pena ser fiel. ¿Cuántos anhelan ser reconocidos y apreciados por Dios? Yo creo que todos. Si su pastor no lo reconoce, si los líderes no lo reconocen, si alguien de acá no le reconoce o no ve la tarea que usted está haciendo, despreocúpese de eso. Preocúpese porque el Señor le vea. Siempre, todo lo que haga, hágalo como para el Señor. Él le va a honrar. Usted ocúpese en servirlo con gozo, con alegría. Todo lo que haga, dice que tenemos que hacerlo como para el Señor, ¿no es cierto? Y no como para los hombres. Entonces, si el pastor no lo ve, quédese tranquilo. El Señor lo ve y el Señor lo va a recompensar. Todo está anotado en el cielo, ¿sí? Todo está anotado en el cielo. En segundo lugar, ¿por qué tengo que ser fiel? Es que necesito ser fiel, primero porque a Dios le agrada, y necesito ser fiel a mi familia, fiel a mi hogar, fiel a mi esposo, los varones fieles a sus esposas, fieles a sus hijos, fieles al rol que Dios le dio.
Sea atento, valore a su familia, valore a sus hijos, valore a su esposa, valore a su esposo. No mire cosas que no debe. Acá entra también en esto, en ser fiel. No mire cosas que no debe. Sabe que el mirar pornografía es un pecado. Ya lo está sabiendo. Entonces, cuando una persona, ya sea un hombre o una mujer, mira pornografía, el cónyuge se siente traicionado, como si le estuviera engañando con alguien más. Entonces, no lo haga. Sea fiel a su familia, sea fiel a su esposo, sea fiel a su esposa. Jóvenes, sean fieles a Dios. Aparten sus ojos de esas cosas, bórrenlas, elimínenlas de su vida. No se dan una idea de las cosas que trae la pornografía. Y ahora lo vamos a ver, porque acarrea destrucción. La pornografía en un hogar acarrea destrucción para toda la familia, no solamente para los cónyuges, para los esposos, sino para toda la familia, para todo el hogar. La pornografía es una puerta abierta a los demonios. Y hoy lo va a aprender, y usted va a ir después, va a practicar esto de dejar las cosas, ¿sí? Dejar las cosas que dañan, porque encima daña la vida espiritual de uno. Daña la relación con Dios. La pornografía no es de Dios, es demoníaca. Porque abre puerta a los demonios. No es inofensiva. Uno piensa, es para solamente, es más, mucho matrimonio piensa que la pornografía es algo para alimentar ya sabe. Pero no es inofensiva, es grave. Porque acarrea lascivias, lujuria. ¿Sabe cuál es el demonio de eso, de la lujuria y la lascivia? Asmodeo se llama. Trae perversión sexual, incesto, demonios masculinos y femeninos, que son los incubos y los sucubos, que buscan corromper a las personas. Y de ahí viene lo que usted ya sabe y muchos conocen: la pedofilia, la zoofilia, porque muchas veces se ha enseñado el abuso, toda inmoralidad de adulterio, fornicación, atracción por el mismo sexo. Y así se empieza todo, por algo pequeñito que parece inofensivo, pero luego termina siendo desastre en la familia, desastre en el matrimonio. Y podemos ver varios textos de acuerdo a esto que le estoy diciendo. Dios mismo lo dije, 1 Corintios 6:18. Vamos a leerlo para que usted vea que lo que estoy diciendo está a la luz de la palabra, ¿sí? Estas cosas ofenden a Dios, dañan la vida espiritual de uno, dañan las relaciones más entre familia, entre esposos. Necesitamos ser fieles en eso también, fiel a Dios y a nuestra familia, y borrar estas cosas de nuestra vida. 1 Corintios, lo tenemos ahí, 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, a Dios no le agrada. Huid. Si a Dios le agradara, no diría que huya. Pero si Dios nos dice que huyamos de la fornicación, significa que a Dios no le agrada. ¿Qué es la fornicación? Es tener relaciones fuera del matrimonio. Entonces, en Hebreos 13:4 también podemos ver un texto de la palabra de Dios. Ahí está, Hebreos 13:4 dice: honrosos sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin problemas, sin contiendas, sin cosas que traen separación, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, por eso es que necesitamos empezar a ser fieles y dejar las cosas que tienen que ver con la infidelidad, que es lo contrario a ser fiel, ¿sí? Proverbios 6:32 y 33. A ver qué dice, si anoté bien. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. O sea, ahí se da cuenta que no es de Dios. Estas cosas no son de Dios, porque toda la pornografía trae todas estas cosas. Entonces, ¿queremos agradar a Dios? Limpiemos nuestros ojos de cosas que no convienen. Limpiemos nuestros oídos de cosas que no convienen, que dañan nuestra alma, que corrompen nuestra alma y dañan nuestra vida espiritual. En tercer lugar, sea fiel en su trabajo. Vamos a hablar de todos los ámbitos, ¿sí?
Vamos a ser fieles en todos los ámbitos. ¿Qué le parece? Empecemos a ser fieles en todos los ámbitos, no solamente en algunas cosas, porque Dios lo ve todo y Él sabe todo. Entonces, no seamos fieles en esto, infieles en aquello. No. Empecemos a hacer las cosas bien, seamos fieles en todo. Y digámosle, Señor, ayúdame a ser fiel en todo. Necesito ser fiel en todo. Yo quiero agradarte, quiero vivir una vida limpia y estar en paz. Estar en paz con vos, Señor, y conmigo mismo también. Entonces, seamos fieles en el trabajo. Responsabilidades y obligaciones. Sea el mejor empleado. Sea el mejor encargado. Si está encargado de algún área, sea el mejor. Si es jefe, sea el mejor jefe. ¿Sí? Valore, honre, recompense el esfuerzo de cada uno. Y usted también será recompensado por Dios, porque Dios todo lo ve. ¿Sí? Es más, no haga hasta acá, no se limite. Yo hago hasta acá nomás. Me dijeron que barra barro nada más. Lo junto y lo dejo ahí. No, lleve la palita, levántelo, tírelo en la basura. ¿Sí? Haga un poquito más. Porque el Señor lo ve y el Señor recompensa. Entonces no seas caso en esas cosas. Haga. Que después Dios es el que va a tocar el corazón de su jefe. Y ellos muchas veces lo ven. A veces renegamos, no me aumentan el sueldo, no esto, no aquello, no valoran mi esfuerzo, pero hay que poner también nuestra parte. Tenemos que poner cada uno nuestra parte. Es más, tenemos que ser testimonios donde quiera que estamos. En nuestro trabajo debemos ser testimonio para otros, ¿sí? Debemos reflejar a Cristo. Yo siempre me río porque de cada trabajo que me fui siempre me vinieron a buscar. De hecho, un día me fui de una fábrica, me fui a otra porque en otra me ofrecían más, me fui a trabajar allá. Y un día se apareció mi jefe buscándome en la radio. Conocía la radio donde trabajaba Cristian, éramos novios. Y viene él un día y me dice, no sabes, te vinieron a buscar. En ese tiempo no teníamos ni teléfono en mi casa, no había. No hacíamos, nos comunicamos con señales de humo y esas cosas, ¿ya? No había teléfono. Entonces, ¿cómo me enteraba yo las cosas? Y después cuando nos veíamos, con Cristian yo no tenía teléfono, él sí, pero no podíamos hablar. Entonces él me iba a buscar al trabajo y me decía, ¿no sabes quién estuvo por allá por la radio? Yo, ¿quién? Tu jefe, me dice, tu antiguo jefe, quiere que vuelvas a trabajar, te quiere ofrecer más sueldo y quiere que hagas otras cosas. Así que, no se quería que haga muestras de calzado, en ese tiempo trabajaba en el calzado. Claro, ellos siempre veían que yo hacía más de la cuenta. Nunca iba así, poquito y ahí escasa nomás. No. Siempre trataba de ser la mejor. Entonces después tenía derecho también a decirle, usted sabe, estoy trabajando un poco más y usted sabe mi esfuerzo. Sí, tenés razón, toma, acá está. Y siempre me aumentaba. Y sí, a veces ni tenía que decirle nada. Siempre, gracias a Dios, hallé gracia en mis jefes, patrones y patronas, porque la verdad que siempre traté de portarme bien, de hacer las cosas bien para que ellos también vean en mí algo diferente, vean a Cristo por sobre todas las cosas. Así que mi consejo es, hágalo también y va a ver cómo va a ser bendecida su vida, ¿sí? Bueno, por un lado. ¿Por qué? Porque Proverbios 14:23, ahí tenemos una respuesta a esto, a ser fiel en el trabajo. Proverbios 14:23, lo leemos, dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En otras palabras, hablemos menos y hagamos más, ¿sí? Ahí está, lo resumimos así, hablemos menos y hagamos más, porque toda labor tiene su fruto. Así que trabaje, esfuércese y va a ver cómo Dios le va a bendecir a usted y también va a bendecir su trabajo, el trabajo de sus manos, su jefe, todo. Dios va a poner su mano para bendecir a su jefe, para que su jefe los puedan bendecir a ustedes también, ¿sí? Y a todos nosotros. Yo voy a orar por mi jefe para que sea bendecido y ¿Dónde está mi jefe? Estaba recién por ahí. Santiago. Número 4. Sea fiel, y vamos terminando. Sea fiel al llamado que Dios le dio, al área donde sirve. Sea fiel ahí, donde Dios te puso, ¿sí? Donde Dios te da el privilegio de servir. Ahí sea fiel, permanezca. No se baje por cualquier cosa, ¿sí? Si hay alguna diferencia, arreglémoslo. ¿No es más fácil eso? Arreglemos la diferencia y seguimos trabajando para el Señor, ¿sí? Porque en realidad el cristiano debe ir creciendo, no en decadencia.
debe ir creciendo en la gracia del Señor, en el servicio. El cristiano debe ir creciendo y debe ir en aumento, no retrocediendo. A Dios no le agrada, de hecho dice que retrocediere no agradará a mi alma, ¿o no? Declara la palabra. Entonces no tenemos que ir retrocediendo, tenemos que ir cada día avanzando y siguiendo más al frente. ¿Quiere agradar a Dios? ¿Realmente quiere agradar a Dios? Entonces seamos fieles, porque Dios es lo que más quiere. Porque de hecho dice Hebreos 10:38, que lo acababa de decir recién, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Queremos agradar a Dios, tenemos que seguir siendo fieles y permanecer, ¿sí? Arreglemos las cosas, solucionemos los temas y sigamos avanzando, como dice la canción de Jorge Orlando. Sigamos avanzando, ¿sí? Si deja de trabajar en un área que no sea dejo de trabajar porque tuve un problema, porque me enojé, por lo que sea. No. Si dejamos de trabajar en algún área, que sea porque nos llamaron a otro trabajo más, donde hay más necesidad. Que sea porque Dios nos dio ministerio, ya sea evangelista, pastor, misionero. Que sea, pues si deja de trabajar en algún área, que sea por eso. Porque usted va creciendo en la gracia del Señor. No porque me enojé, porque estoy mal, porque lo que sea me desanimé. No, busque ayuda. Haga las cosas a tiempo. Hay gente en este lugar que está para acompañarnos, para ayudarnos en esto, ¿sí? Así que seamos fieles, humildes y fieles al llamado, ¿sí? Número 5, y es el último. Sea fiel en la casa de Dios. Sea fiel a su casa espiritual, sea fiel con los pastores, el liderazgo, aquellos que los presiden, sea fiel. Dios anhela esto, ¿sí? Primera de Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, cada área en la que estamos trabajando, en las áreas que servimos, somos simples administradores. Dios fue bueno, nos salvó. Por su misericordia podemos servirlo, podemos trabajar, poner nuestras manos al servicio de Dios, pero somos simples administradores. Así que siempre con humildad, seamos fieles en todo. ¿Por qué? Porque se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, seamos gente que cumple con las cosas, que tú sí seas así, dice la palabra, tú no seas no, tú sí seas así. Tengamos compromiso, porque cuando dijimos que sí para trabajar en algún área, no se lo dijimos al pastor, no se lo dijimos a los líderes, no se lo dijimos a las personas que están acá, se lo dijimos a Dios. Él nos escuchó primero. Entonces seamos fieles, ¿sí? Seamos responsables, tengamos compromiso. Dios escuchó lo que hemos declarado con nuestra boca cuando dijimos: sí, Señor, te seguiré, Señor. Él nos escuchó. Entonces mantengámonos fiel, mantengamos la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Vamos a trabajar por esto? Yo quiero trabajar por esto porque quiero que el Señor me halle fiel cuando venga. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Cuando venga el Señor nos va a decir: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, porque lo decíamos de principio, Dios no pide tampoco demasiado, Él pide que seamos fieles, de a poco Él nos va preparando, perfeccionando. Así que si en lo poco sos fiel, sobre mucho te voy a poner. Así que practiquemos esto, practiquemos la fidelidad a Dios, a la iglesia, a la familia, ¿sí? En el matrimonio. Practiquemos la fidelidad en nuestro trabajo, practiquemos la fidelidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Iglesia, te bendigo y te invito a que te pongas de pie. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar, ¿sí?